Hermanos, quiero compartir con ustedes algo acerca de lo que es la identidad del cristiano, lo que es la naturaleza del creyente, la naturaleza de la iglesia. Y quiero ir rápidamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, los versículos 13 al 16, y luego voy a ir a Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. Son dos pasajes que quiero compartir. Mateo 5, 13. Y en este esfuerzo que estamos montando, si usted se ha unido a los servicios hoy, estamos predicando como tema esencial de este año acerca de el llamado de Dios a portar el evangelio, a ser portadores de la palabra. Evangelizar es una palabra que usamos mucho, muy evangélica, ¿no? A veces esos términos como que hay que refrescarlos. La idea es compartir el evangelio, compartir nuestro testimonio, compartir nuestra experiencia con otros, ayudar a otros a conectar sus vidas con el poder de Dios por medio de Cristo Jesús. De eso se trata. Y lo que quiero enseñar a través de la palabra del Señor es que ese es el motivo de ser y es la identidad esencial de la iglesia y de todo creyente, ser un medio para compartir el evangelio. Y estaré predicando una serie de sermones en torno a ese tema con el deseo de empaparnos, saturarnos en todo lo posible acerca de la importancia y la centralidad, el carácter fundamental de ser portadores de la palabra de Dios. Con eso quiero primero informar, educar, concientizar, pero también quiero inquietar. Quiero crear un sentido de urgencia en nosotros acerca de la importancia de ser instrumentos del evangelio donde quiera que vayamos. Y quiero también inspirarnos a experimentar el gozo del Señor cuando evangelizamos. Si yo le preguntara a estas bellas personas que pasaron aquí al frente, pasaron como 5 personas cuando hicimos el llamado evangelístico, ¿cómo llegaron a la iglesia? Probablemente alguien les trajo, probablemente alguien les habló acerca de León de Judá, y claro, con el propósito de que vinieran a Jesucristo. León de Judá no es nada, es simplemente un parapeto, es una plataforma. Lo que importa es Cristo a través de León de Judá. Pero desde que bueno que hay un instrumento acá, ¿no? Es la conexión que Dios usa, la plataforma que Dios usa. Alguien les invitó, alguien les habló. En el Evangelio usted ve continuamente personas a quienes se les habló de Jesucristo. Vinieron a Cristo porque escucharon, alguien les trajo. Escucharon que había un personaje transformador que estaba predicando esperanza, transformación, reino de Dios, y acudían porque alguien les había hablado. Zaqueo, el publicano, se convirtió, y ese mismo día cuando Cristo llegó a su casa a comer, estaba lleno de sus compañeros el lugar. Y ahí se convirtieron muchos, dice la palabra, que recibieron a Jesucristo. Nosotros somos el instrumento número 1 para la proclamación del evangelio. Nosotros nunca hemos tenido aquí como iglesia, una vez tuvimos una campaña evangelística hace como 20 y pico de años. Y yo entendí desde aquel día que en realidad lo que en realidad Dios quería para nosotros era que la gente invitara a los otros, a los demás. Y así es que hemos crecido a través de los años. Nunca hemos tenido una semana de campañas evangelísticas ni cosas por el estilo. Y por eso que yo digo que lo que nosotros estamos haciendo ahora no es una campaña. Yo quiero transferir todas las energías de nuestra iglesia al cometido evangelístico por el resto de su existencia, hasta que Cristo venga. Sinceramente, no estamos hablando de una campaña, sino de una reorientación de nuestra iglesia. Y de paso les digo que nosotros nunca hemos estado tampoco inertes ni inactivos con respecto al esfuerzo evangelístico. Nuestra iglesia hace muchas cosas e invierte mucho, desde los lazos de amor en Haití, el internet que usamos para evangelizar, el programa de radio, las obras sociales que hacemos, los llamados evangelísticos continuos que hacemos, la gente que invita a otros a la iglesia. Podríamos continuar en tantas maneras que nuestra iglesia siempre ha sido activa en evangelismo. Y yo creo que podríamos decir, mira, estamos haciendo bien, eso es lo que tenemos que hacer y ya no tenemos que hacer más nada. Pero no, yo creo que ahora en este tiempo, como hemos dicho, que ya Dios nos ha permitido construir estos edificios y ahora tenemos energía
para invertirla en otra manera. Ahora yo creo que es donde verdaderamente comenzamos a capitalizar sobre los recursos que Dios nos ha permitido desarrollar. Y ahora es cuando verdaderamente nosotros tenemos que poner todos los motores a funcionar en una sola dirección. Y esto va a ser el pan de cada día para nosotros. Y entonces lo que yo estoy haciendo en esta serie de sermones es, de nuevo, concientizar, educar, inspirar, crear conciencia y urgencia acerca del llamado evangelístico. Y también vamos a tener enseñanzas sobre cómo hacerlo. Me gustaría también algunos domingos testimonios de cómo la gente conoció al Señor, cómo vinieron a la iglesia, entrevistas, etcétera, porque yo quiero también educar. Y vamos a tener muchas otras cosas. Después yo les voy a decir todas las cosas que están en nuestra mente, que ya estamos diseñando también materiales gráficos para que ustedes tengan materiales para compartir con la gente de diferentes tamaños y diferentes atractivos. Queremos algo bien hecho y muchas otras cosas, servicios, actividades, todo esto orientado hacia la evangelización y eso lo vamos a repetir cada año. Así que esto es para mucho tiempo. Pero de nuevo, yo quiero hablar ahora, en ese contexto, acerca de que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y en Mateo 5, versículo 13, comenzando allí, vemos que el Señor Jesucristo nos dice qué somos, según Él, según su perspectiva. ¿Qué somos la iglesia? Dice, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Eso es lo que tú eres. Tú eres sal, tú eres un granito de sal en el gran salero del Evangelio y del reino de Dios. Tú eres un elemento, un componente de la sal de Dios en la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, en otras palabras, si pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Sabe usted, mi hermano, que si la iglesia de Jesucristo no está haciendo sal, si León de Judá no está haciendo sal en la ciudad de Boston, no sirve para nada? Olvídese que tengamos servicios muy bonitos, que la gente cante, que nos vistamos muy bien, que tengamos cuestiones para los niños y todo eso. Ese no es el cometido principal. El cometido principal de ser sal de la tierra es impartir nuestro sabor a la comunidad donde Dios nos ha puesto. Que la ciudad de Boston adquiera el sabor del reino de Dios porque nosotros estamos involucrados en él. Y cuando una iglesia deja de ser una iglesia influyente, contagiosa, que comparta el evangelio, pierde su razón de ser. Cuando un cristiano deja de proclamar la palabra, de compartir el evangelio con otros, de ser un agente activo del reino de Dios, ha perdido su sabor y está destinado a simplemente no tener influencia, perder su identidad. Hay una palabra que estaba usando, irrelevance. Irrelevancia no es, pero sí, irrelevancia, podemos usar esa, es un anglicismo, pero es simplemente ya deja de tener sentido. No tiene impacto, no tiene relación con su contexto. Entonces dice, si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo creo que una de las razones por las cuales muchas iglesias dejan de existir es porque el Señor como que sabe que se desentiende de ellas. Y también lo que pasa con la iglesia, cuando la iglesia deja de ser sal, esto de ser hollada por los hombres, yo creo que cuando la iglesia pierde su vitalidad y cuando la iglesia deja de influir y conquistar, es conquistada. Es entonces cooptada y capturada por los valores del mundo y entonces se convierte en una víctima y se convierte en el objeto de la influencia del mundo exterior y se mundanaliza, se seculariza, es hollada por los hombres o aún a veces abusada y perseguida, como vemos en esta nación ahora mismo, que la iglesia evangélica en un sentido está siendo perseguida por fuerzas gubernamentales que quieren meterla en un closet
y amordazarla y que no deje sentir su influencia en el mundo real. Quieren consignarnos a las cuatro paredes de un templo y decirnos, ¿sabe qué? Ahí ustedes pueden hacer todo lo que les dé la gana, pero no influyan en el gobierno, no influyan en los medios de comunicación, no influyan en los servicios sociales, no influyan en la economía. Ese no es su lugar en las escuelas, en las universidades, en Hollywood. Ese no es. Ellos dicen, dejen su cristianismo, déjenlo en las cuatro paredes de la iglesia. Es hollada. ¿Por qué? Porque si tú no eres sal, te van a salar a ti de alguna manera, ¿sabes? Vas a estar salado, como dicen los caribeños. Entonces, la razón de ser, y eso es algo bien importante que tenemos que entender. Una de las cosas que el Señor me ha hecho tan urgente en este tiempo es que tú existes para ser un agente del reino de Dios. No es para venir a la iglesia los domingos. No es ni siquiera para que vivas una vida sana y decente. No es ni siquiera solamente para que te vayas al cielo. Es para que mientras tú estás en la tierra, tú seas un instrumento para la esparción del evangelio, el esparcimiento del evangelio, la predicación de la palabra de Dios, para que otros vengan a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, para que tú des fruto. Una de las ilustraciones que la Biblia dice, que el Señor Jesucristo mismo empleó, dice que nosotros somos como las ramas y los frutos de un árbol, que tenemos que estar pegados al tronco del árbol y que tenemos que dar fruto, y que si un árbol no da fruto, entonces hay que cortarlo y botarlo. ¿Recuerdan la historia de la higuera? Que el Señor metió las manos entre sus hojas. Era muy frondosa, pero no tenía un solo higo. Y cuando el Señor metió las manos y descubrió que no había higos, la maldijo. De hecho, no fue que usó mala palabra, la maldijo en el sentido de que dijo, nunca más salga fruto de ti, no vaya a coger idea. Pero, si el Señor lo hizo, pues entonces yo también. No, la cortó, la secó, porque yo creo que el Señor vio en esta higuera un símbolo de Israel primeramente, que Dios la comparó en el Antiguo Testamento con una higuera infructífera, y también con aquellos cristianos que Él vio a través de los siglos que no iban a dar fruto. Si un cristiano no está pegado a Jesucristo y no está dando fruto, no sirve para nada, ¿sabe? Y eso es algo que tenemos que entender, porque hoy en día la gente viene a la iglesia, y yo creo que sí, claro, la iglesia tiene que animar a la gente, tiene que decirle que Dios les ama, pero también hay que decirle que Dios espera que den fruto. Que un cristiano no es solamente como un insectito que se le pega y le chupa la sangre al reino de Dios y no da nada en retorno. No, nosotros tenemos que darle al reino también algo. Somos discípulos, somos seguidores de Jesucristo. Y dar fruto quiere decir compartir el evangelio con otros y traer a otros al conocimiento de Jesucristo. Tú tienes que estarte continuamente preguntando, wow, ¿cómo puedo yo traer a mis vecinos? ¿Cómo puedo yo traer a mi familia, mis amigos, mis hermanos al conocimiento de Jesucristo? Esa es la razón de ser. Ahí donde usted está, usted está empreñado con miles de creyentes ahora mismo. Yo les digo, donde ustedes están hay decenas de personas que ustedes conocen en su trabajo, sus familiares, su vecindario, su edificio, el banco donde usted trabaja, la fábrica donde usted trabaja, donde quiera, la universidad, la escuela, la oficina. Ustedes llevan dentro de sus lomos ahora mismo espirituales miles de personas que pueden llegar al conocimiento de Jesucristo. Porque Dios ha puesto eso en nosotros. Dios nos ha hecho el ADN, la naturaleza intrínseca de un cristiano es ser invasivo. Cuando hablo de ADN, quiero decir la constitución genética, la esencia misma que determina todo lo demás de una personalidad y de un cuerpo. Eso que tú tienes adentro es una nueva identidad que Dios te ha impartido. Esa identidad es la identidad de algo influyente, invasivo, acaparador, expansivo. Usa la palabra que tú quieras. La naturaleza, muchos no saben que llevan esa identidad dentro de ellos. Esta mañana compartí con los hermanos una historia que leí hace años acerca de unos niños vietnamitas. Eran cuatro niños, hijos de madres. Una de ellas era una prostituta, un par de ellas eran, creo que se llama mucamas
hoteles que arreglaban las sábanas, limpian los cuartos de hotel, y otra era una mujer bien pobre pero muy bella. El caso fue que los cuatro compartían un padre norteamericano, billonario, Larry Hillblom. Si usted cree que yo estoy inventándome esto, búsquelo en Google. No ahora, pero cuando usted vaya a su casa. Larry Hillblom, un hombre, fundó una de las grandes compañías del mundo, DHL, que le lleva paquetes a su casa. Sobre todo es internacional, no es como FedEx, pero al nivel internacional es la compañía más grande de llevar paquetes en el mundo. Larry Hillblom fundó esa compañía, además de muchas otras corporaciones, hoteles y otras cosas. El hombre tuvo relaciones íntimas con muchas mujeres en las Filipinas, en Vietnam del Sur, cuando iba a levantar hoteles o campos de golf, etcétera. Y tuvo relaciones y tuvo varios hijos con diferentes mujeres. Poco antes de su muerte, varias de estas mujeres le hicieron una demanda judicial, y 4 de ellas pudieron probar que tenían hijos de Larry Hillblom. Ya para entonces él había fallecido en un accidente de avioneta, pero se pudo probar su descendencia genética de Larry Hillblom. Y como resultado del juicio que se hizo y de las demandas de estas mujeres, cada uno de esos niños que hasta entonces habían vivido en la miseria y en la pobreza, por el hecho de que en su cuerpo tenían la genética de Larry Hillblom, pasaron de la noche a la mañana a recibir una herencia de $90 millones cada uno. Porque en su composición genética tenían los genes de un billonario. Y yo creo que eso nos alecciona acerca de algo. Es que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es como María, cuando el Espíritu Santo se posó sobre ella, que su cuerpo concibió la vida de Dios dentro de ella. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de tu vida, tú eres, dice, una nueva criatura. Tú experimentas un nuevo nacimiento. La genética de Dios entra a tu vida. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El reino de Dios está dentro de ti. Se mueve dentro de ti. La mente de Cristo es tu mente. El poder de Dios es tu poder. Y Dios te ha puesto dentro de ti una fuerza motriz que es para vencer, para triunfar, para crecer, para conquistar, para ser perfeccionado, para que la vida de Cristo se manifieste más y más dentro de ti, hasta que llegue el día que seas perfeccionado y entres a la vida eterna. Y entonces vas a ser como Dios prácticamente. Dice el apóstol Pablo que veremos como somos vistos, conocerás como eres conocido. Pero mientras estás aquí en la tierra, tu vida es un proyecto de perfeccionamiento continuo. ¿Por qué? Porque tienes la vida de Dios dentro de ti. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con esos niños si hubieran pasado toda su vida sin saber que eran hijos de un billonario y no hubieran aprovechado esa identidad interna que tenían? Y yo creo que así pasa con la mayoría de los cristianos. Vivimos toda nuestra vida y solamente usamos a lo máximo una porción mínima del poder que se mueve dentro de nosotros. Y la iglesia de Jesucristo es así también. No se pone a trabajar la vida de Dios que está dentro de ella. Nosotros tenemos que esforzarnos. Y una de las razones por las cuales nosotros tenemos que esforzarnos es para realizar ese potencial expansivo que Dios ha puesto dentro de nosotros. El don evangelístico, el don de compartir el evangelio. Le estamos pidiendo al Señor una unción especial para nuestra iglesia. Y tenemos que desarrollar el don que Dios ya ha puesto en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Y el Señor nos dice como iglesia: aviven el fuego del don evangelístico que está dentro de ustedes, porque ustedes son una fuerza invasora. Donde la iglesia entra, deja sentir su impacto. De alguna manera maravillosa, la gracia de Dios va con nosotros. Y donde hay un pueblo vital, un pueblo lleno del Espíritu Santo, un pueblo que está usando el poder de Dios, las cosas no quedan como son transformadas. ¿Sabe? La base de este sermón está aquí en estas hojas,
Y yo hace años, ya no lo practico tanto y debiera volver a ello. Yo siempre escribía cuando predicaba de las notas de estos sermones. La primera vez que yo prediqué este sermón fue enero 4 de 1997. Estábamos todavía en Cambridge. Nosotros ya nos mudamos acá oficialmente en marzo del 97. Y después lo volví a predicar el 3 de marzo del 2000. La primera vez fue hace 19 años. 19 años, exactamente. Y la segunda vez hace 16 años. Y yo le puedo decir que las notas que están acá se han cumplido y se han fortalecido. Por ejemplo, déjame ver, yo predicaba algo aquí, le voy a leer algo que tuve en la página 2. Digo, por eso hemos venido a Boston, o ya estábamos acá así informalmente, pero vinimos, como digo, en marzo. Por eso hemos venido a Boston, para reforzar ese elemento. Está hablando de la sal que preserva, ¿no? La sal es usada, ha sido usada en la historia para preservar alimentos. Hemos venido a Boston para reforzar ese elemento preservador de nuestra naturaleza, es decir, de nuestra constitución genética. Al venir a Boston, podemos jugar ese papel con mayor propiedad. Y añado, y ya lo hemos hecho, esta cuadra donde estamos allá en Northampton, ha dejado de deteriorarse como consecuencia. El callejón detrás de nosotros dejó de ser una guarida de drogadictos y prostitutas. ¿Sabe que mataron a 2 prostitutas unos meses antes de nosotros llegar aquí a Boston, en el callejón que está allí entre el 68 y el 65 de Harrison Avenue? Por medio de nuestra intercesión y guerra espiritual, los poderes del mal serán puestos en fuga, debilitados. No hemos venido aquí a sufrir ni a padecer. Mucha gente estaba temerosa de que habíamos dejado la seguridad de nuestro lindo vecindario en Cambridgeport para venir a uno de los vecindarios más peligrosos de toda la ciudad de Boston en aquel entonces, que era esta área. No hemos venido aquí a sufrir ni a padecer, hemos venido aquí a conquistar en el nombre de Jesús, a detener el deterioro y a establecer los poderes de la vida, la gracia y la bendición. Este vecindario se pondrá mejor cada día, porque nosotros estamos en él. Y no nosotros, digo, sino Jesucristo en nosotros, la energía de Dios. Y ustedes recordarán lo que era este vecindario en el 1994, cuando compramos el edificio para renovarlo. Y cómo esta área acá era un área como Berlín después del bombardeo alemán, casi, ¿no? Lleno de lugares vacíos, edificios abandonados, solares decrépitos, gente por donde quiera, con todo tipo de malestares sociales, licorería, la más grande licorería en todo Boston, aquí en la otra esquina, una barra de mala muerte al cruzar de la calle, etcétera, etcétera. Y para gloria de Dios, este vecindario ha sido transformado. Esta área inmediata acá ha florecido. Y aún legisladores de la ciudad de Boston han dicho que León de Judá ha sido un instrumento para la regeneración de este vecindario. Al Señor la gloria. Y damos a Él todo crédito. Y yo sé que no somos la única, pero la verdad es que nuestra venida acá ha coincidido con un alza en los medios de vida en esta área. Increíble, porque cuando el reino de Dios entra, las tinieblas huyen. Cuando el poder de Dios está siendo declarado, cosas pasan. Cuando un pueblo asume su identidad y declara en el nombre de Jesús la palabra de Dios, esa palabra se convierte en algo transformador y real. Lo que pasa es que tenemos que creerlo. Hay muchas complejidades que surgen cuando uno declara esas promesas escuetas de la palabra de Dios. Y hay muchas luchas que se tienen que dar. Pero lo interesante es que cuando uno ve la curva de lo que pasa cuando un pueblo comienza a declarar la palabra de Dios, intervienen complejidades y dificultades, pero misteriosamente esa curva sí es en ascendencia. Esa curva sí va paralela a las promesas de Dios. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, que cuando nosotros comenzamos en serio y dedicamos la misma energía que dedicamos a reformar edificios, la dedicamos a predicar el evangelio, lo que hemos visto físicamente lo vamos a ver también espiritualmente. Almas edificadas, conquista evangelística, porque el poder de Dios está dentro de nosotros. La iglesia tiene esa virtud de que comienza como algo pequeño,
pero si hay persistencia, hay visión, hay fe, termina como algo grande y abarcador. Por eso el Señor la compara también con el grano de mostaza. Tenemos ahí en Lucas, creo que es Lucas capítulo 13, es comparada con sal, con luz, y también en el capítulo 13 es comparada con levadura y con también un grano de mostaza. En el versículo 31 de Mateo, Lucas 13, estoy en Mateo 3 todavía, Lucas 13, 18, ok. Parábola de la semilla de mostaza. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿Sabe que el reino de Dios eres tú? El reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios es el pueblo de Dios que avanza. Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos hace 30 años en el Emmanuel Gospel Center, a un tiro de piedra de aquí donde estamos ahora. Cuando yo llegué a visitar a León de Judá, lo que era antes Iglesia Bautista, ni siquiera era Bautista Central, creo que no teníamos ni nombre para ese momento. Segunda reunión, había unas 4 personas. El pastor Vergara, Elsie, una persona adicional allí, y yo llegué con una joven que era mi amiga en ese tiempo. Eso fue todo. Estaba en la escuela graduada en ese tiempo. Y llegamos allí y ahí tuvimos nuestra reunión. Gloria a Dios, mire qué lindo grupo está aquí. Y así mismo esta mañana. Porque el reino de Dios comienza como algo pequeño y se va esparciendo, se va engrandeciendo. El reino de Dios tiene que, por obligación, estar en desarrollo, estar en proceso. Por eso que ustedes me ven siempre inquieto, haciendo algo. No porque soy activista en sí, sino porque la vida de Dios cuando está dentro de ti te obliga a ser productivo y ser dinámico. Toda la creación es dinámica por naturaleza. Los átomos se mueven, explotan, chocan unos con los otros, se multiplican. El mundo subatómico es un mundo dinámico. El cosmos, al nivel macro, por igual. Las galaxias siempre están expandiéndose. Los planetas nunca dejan de dar vuelta alrededor de su sol. Nuestros cuerpos son eminentemente dinámicos. Siempre algo está pasando. Su corazón no deja de latir un solo momento desde el momento en que usted fue concebido. Las células de su cuerpo se están muriendo y reponiéndose. Siempre están duplicándose y reproduciéndose. Yo creo que si usted pudiera poner un micrófono a todos los procesos que se dan dentro de su cuerpo y todos los ruidos que hace la sangre cuando corre, el corazón cuando late, las células cuando se multiplican, yo creo que se asustaría, porque es algo dinámico, pulsante, ruidoso en un sentido, porque la vida es eso, es dinamismo, es cambio, es proceso, y las iglesias tienen que ser así. Las iglesias tienen que reproducirse, tienen que estar perpetuamente en movimiento, tienen que estar trayendo nuevas vidas, tienen que estar invirtiendo en el reino de Dios, tienen que estar haciendo cosas nuevas. Cuando una iglesia se para, se muere. Cuando un río se para, huele mal. Cuando una iglesia no está invirtiendo sus energías, cuando la gente no está predicando, no están trayendo otros al evangelio, no se están reproduciendo, la vida de Dios está estancada y hay muerte. El reino de Dios tiene que ser como la levadura. El Señor la compara con levadura. ¿Cómo es la levadura? La levadura son organismos microcósmicos, son prácticamente bien pequeños, quiero decir, no son microcósmicos, pero son muy pequeños, microorganismos. Usted coge un sobrecito de levadura, usted lo abre, lo echa en un poquito de agua tibia y usted ve que si está vivo, comienza a burbujear enseguida. Entonces usted coge una masa, harina, un poquito de sal, y usted coge esa levadura, es un sobrecito pequeño con media onza de agua, y usted coge ese poquito de vida y lo echa en esa masa, y entonces cuando usted lo mezcla, sabe que esos microorganismos comienzan a respirar y a expandirse, y esa masa se llena de burbujitas
y comienza a expandirse. Ese es el pan. Lo que uno hace cuando hace pan es que mezcla la harina con la levadura, un poquito de sal, se asegura de que esa levadura esté por toda la masa. Eso es la de leudar toda la masa. Y cuando usted la mezcla, ¿qué hace usted? Entonces usted la pone en una vasija y la cubre con una toalla húmeda o lo que sea y la deja ahí tranquilita. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando usted regresa 1 hora o 2 después, se ha duplicado en tamaño. Porque la levadura ha comenzado a penetrar toda la masa y a soplarla. Y ese es el milagro del pan, de un pastel, de muchas cosas que se crecen. Y por eso el Señor Jesucristo la comparó, el reino de Dios, a la levadura, porque se supone que donde está la iglesia, deje sentir su sabor en toda la comunidad. Uno de los problemas de la iglesia en este tiempo es que ha perdido esa identidad guerrera. Ha dejado de pensar en el llamado evangelístico. Y entonces los cristianos lo que hacemos es que venimos a la iglesia y jugamos a la iglesia. Somos como un ejército que se ha olvidado de que existe para la guerra. Y entonces están metidos en una base y tienen grandes desfiles con sus soldados bien vestidos y tocando trompeta y todo. Viven allí, hacen cantidad de ejercicios y cosas y tienen actividades de instrucción sobre la guerra, pero nunca salen a la guerra. ¿Qué tipo de ejército sería ese? Los ejércitos existen porque saben que son una fuerza de defensa y ofensiva. Existen para avanzar los intereses de su nación. Y los soldados cuando no están en guerra se sienten inquietos porque están hechos para eso. Y la iglesia desgraciadamente ha cambiado su sentido de misión. Y venimos los domingos, cantamos, hacemos todo tipo de servicios y cosas sociales. Pero ¿dónde están las almas para que se conviertan, conozcan al Señor? ¿Dónde está esa función de levadura? ¿Dónde está esa función de grano de mostaza? Ahí mismo en otro pasaje ahí dice que nosotros somos como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron. Lo acabo de leer en sus ramas. La iglesia supone que sea una fuente de vida. Me encanta esa imagen de un árbol inmenso o una enredadera inmensa donde organismos, seres vivientes vienen y anidan. Y se posan y encuentran refugio, reposo, comida. La iglesia es eso. Es un lugar donde la gente viene con sus heridas, viene con sus problemas matrimoniales, viene con sus situaciones emocionales terribles, viene con sus situaciones financieras, con sus trabas, con sus ataduras y encuentran la palabra de Dios que inicia un proceso de transformación en su vida. Cuando yo los miro a ustedes, veo muchas veces individuos que yo conozco las historias y cómo el Evangelio ha impactado su vida. Es más, si usted está en el Evangelio es porque usted sabe que el Evangelio funciona. Y porque aún con todos los problemas que usted tiene diarios, a la larga usted siempre sale, Dios de alguna manera lo saca adelante, porque el Evangelio es poderoso. El Evangelio transforma. ¿Sabe que las ciudades anidan también en la iglesia? Porque la iglesia es preservadora de vida. La iglesia es una enredadera donde las aves vienen y se posan. Pero comienza como algo pequeño. Imagínese que cada uno de nosotros trajera una sola persona al reino de Dios y que esa persona fuera evangelizada, fuera consolidada. Ya duplicaríamos solamente sin ningún esfuerzo prácticamente la población del reino de Dios. No del León de Judá, sino del reino de Dios. Porque una de las cosas que tenemos que aprender mejor a hacer es a consolidar a la gente. Cuando entren al Evangelio, que esa red esté segura para que no se nos vayan los peces. Estoy usando demasiadas metáforas aquí, mezclándolas, ¿no? Enredaderas, peces, levadura, es lo mismo, todo es lo mismo. Pero sí, una de las cosas que tenemos que hacer, y también queremos trabajar en eso, es cuando la gente acepte a Jesucristo, que no entren así como que entonces los vemos dentro de 6 meses después y después 3 meses más. No, que lleguen a ser cristianos saludables desde el primer momento. Reciban a Jesucristo, sean bautizados en el Espíritu Santo, sean adoctrinados y entren en una vida productiva de multiplicarse y de crecer en los hábitos de un cristiano saludable.
Pero esta idea de ser una fuerza invasiva, una fuerza abarcadora, es clave para nuestro crecimiento espiritual. Dios ha puesto esto dentro de ti. Quiero invitar a los músicos que pasen por acá, ya terminando. Hermanos, si nosotros entendiéramos el poder que cada uno de nosotros encierra, yo quiero desatar ese poder. Sabe que los próximos años de mi vida yo los quiero pasar desarrollando esa tecnología. Así como hemos desarrollado la capacidad para construir edificios, a mí me encantaría ahora poder ver el equivalente de eso en crecimiento para el reino de Dios. Mi gran gozo sería ver lo que Dios nos ha permitido hacer en el ámbito material transmitido al ámbito de almas salvadas para Cristo. Porque yo sé lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, lo que Dios ha puesto en este lugar. Es como desatar el poder del átomo. Usted sabe que durante toda la creación ha habido átomos que han compuesto toda la materia. En el siglo XX, los científicos descubrieron cómo tomar, por medio de una fórmula que un científico llamado Einstein desarrolló, que en la materia hay un poder encerrado, en el átomo hay un poder que cuando se encuentra la forma de desatar la energía que está dentro de ese átomo, eso se convierte en algo explosivo y destructivo, pero también para vida. La famosa fórmula E=mc². Entonces, cuando los científicos descubrieron el poder que estaba allí desde la creación misma, y descubrieron cómo desatar el poder que estaba inscrito en la materia, eso dio lugar a uno de las armas más poderosas, las armas nucleares, que fueron probadas por primera vez en Nagasaki y Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí se han desarrollado inclusive capacidades mucho más poderosas que la primera bomba atómica que se explotó, porque estaba encerrada allí. Esta silla tiene átomos, de los mismos átomos que se pueden usar para desatar una reacción nuclear. Su cuerpo está hecho de esos mismos átomos. El poder está dentro del átomo, pero se requería alguien que enseñara cómo convertir ese potencial en energía actual. Bueno, yo puedo decir lo mismo. Nosotros tenemos el poder que más poderoso que un átomo. Es el poder del reino de Dios dentro de nosotros. Y ese poder tenemos que pedirle al Señor: Señor, enséñanos cómo desatarlo, cómo convertirlo en un arma para el reino de Dios. No para matar, sino para dar vida, para traer mucha gente al conocimiento de Jesucristo. Y todo depende de que nosotros nos demos cuenta de que ese poder, esa bendición de Dios está dentro de nosotros. A riesgo de complicar un poquito su imagen antes de terminar, quiero leerle algo de lo que Dios ha puesto en nosotros, de la bendición de Dios que está allí tanto para bendecir el mundo como para bendecir tu propia vida, tu propia familia, tu propia tierra. Y cuando tú caminas en el mundo, cuando tú caminas en tu vecindario, en tu calle, donde hay droga, donde hay muerte, donde hay jóvenes matándose unos a otros, donde hay crimen, donde hay violencia, donde hay amenaza, yo quiero que tú sepas que cuando tú entras a ese vecindario, el poder de Dios va contigo. La bandera del reino entra también a tu vecindario. Y Dios ha dado ese poder para bendecirte a ti, tu entorno, y bendecir también a los que no lo conocen y traerlos al conocimiento de Jesucristo. Cuando Dios bendijo a los israelitas en el desierto, antes de entrarlos a la tierra prometida, les dijo: miren, esto es lo que yo voy a poner en ustedes, y yo quiero que ustedes compartan eso con el mundo. Escucha esta palabra, porque eso es lo que tú cargas dentro de ti, la bendición de Dios. Y yo voy a declarar esto sobre nuestra congregación. En Deuteronomio 28:7, el Señor dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. No importa cuánto el diablo quiera detener este poder, Dios nos ha dado la victoria. Y Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros
y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Ahora, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es que cuando la gente vea esta iglesia prosperada, bendecida, sus niños siendo educados, creciendo, nuestros matrimonios bendecidos, nuestras finanzas bendecidas, nuestra salud, nuestros cuerpos, el gozo del Señor en nosotros, que la gente se asombre y teman a Dios más que a nosotros, porque vean la bendición que está en nosotros. Esa bendición no es para que la retengamos, sino para que la compartamos, para que seamos una vitrina hacia el reino de Dios, que la gente vea la vida de Dios pulsando dentro de nosotros y digan: wow, ¿qué es lo que está pasando entre esa gente? Yo quiero lo que ellos tienen. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esa es la bendición que va con un hijo de Dios. Esa es la bendición que tú portas, hermano, a tu comunidad. Ese es el poder de Dios que va contigo. Esa es la levadura que Dios quiere que tú compartas un poquito. Cada masa que tú toques, tu vecindario, tus amistades, tu familia, tu escuela, tus compañeros de trabajo. La bendición que tú cargas dentro de ti, que es una bendición como la de José. Donde quiera José iba, era prosperado. José entra a la casa de Potifar y la casa de Potifar prospera. Un cristiano entra a un vecindario y la gloria, la vida de Dios entra con él. Una iglesia cae en una ciudad y una ciudad es bendecida. Dios está anhelando comunidades que vivan genuina, auténticamente el evangelio como Dios lo diseñó. Y parte de ello es predicando y siendo bendecidos. Dando, recibiendo, recibiendo, dando, recibiendo, dando, recibiendo, dando. Transmitiendo, transfiriendo la gracia, transfiriendo la bendición. Prosperados y prosperando. Evangelizados y evangelizando. Instruidos, instruyendo. Evangelizados y compartiendo con otros la palabra del Señor. Hermanos, yo creo que Dios tiene algo maravilloso. Y cuando nosotros nos encontremos siempre gestionando, invirtiendo lo que recibimos, sembrando continuamente, más y más y más vamos a recibir. La clave está en no dejar que se estanque la palabra y la vida de Dios en nosotros, sino ponerla a correr en toda la ciudad. Amén. Recibe esta palabra en el nombre de... Si quiere ponerse de pie, si quiere arrodillarse, levante sus manos. Yo quiero tirar esta palabra como semilla, como ese grano de mostaza a su espíritu ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo constituyo esta palabra en una palabra profética. Bendigo a mis hermanos que están allá arriba en los balcones. En el nombre de Cristo, aquí abajo, envío la palabra que te impregna, la palabra que te fertiliza, la palabra que te embaraza con la vida radioactiva de Dios. Padre, el primero en recibir la bendición soy yo aquí arriba ahora. Haznos cristianos contagiosos. Señor, nos desvestimos del manto de la complacencia. Nos desvestimos del manto de la comodidad. Nos desvestimos del manto institucional. Nos desvestimos del manto del formalismo. Nos desvestimos del manto consumista, que simplemente come y no comparte. Y Padre, nos ponemos el manto de la expansión, del dinamismo espiritual, de la inquietud evangelística, del deseo de dar a luz vidas, de la identidad genética del reino de Dios que avanza con fuerza. Y Padre, pedimos que tú cambies
aún más esta ciudad para gloria de tu nombre, y queremos nosotros ser parte del milagro, Señor. Preñamos este pueblo con la vida de Dios, como María fue impregnada con la vida de Dios y dio a luz un ser maravilloso que cambió la historia. Hoy nosotros recibimos tu rica impartición, y Señor, nos deleitaremos en ver tu gloria manifestada y ser sorprendidos con una cosecha que irá más allá de lo que nosotros imaginábamos al inicio. Tú siempre nos has deleitado con sorpresas maravillosas. Nos has dado más de lo que pensábamos cuando impartimos la carrera. Y por fe yo declaro en el nombre de Jesús que así será también con este esfuerzo, Señor. No hay vuelta atrás, Padre. Nos consagramos para que en el resto de esta vida como congregación nosotros seamos un pueblo guerrero, un pueblo invasivo en el mejor sentido de la palabra, Padre, con humildad y sencillez en nuestros corazones, pero con un corazón que no retrocede ante la batalla, que no da vueltas atrás al enemigo, que no voltea la espalda, Padre, que no se deja desanimar ni descorazonar por lo largo de la carrera o lo grandioso del esfuerzo. Baja desde lo alto los dones del Espíritu Santo, Señor. Abre los cielos encima de nosotros para que descienda tu lluvia de poder. Señor, impregnamos a tus hijos y tus hijas ahora mismo, desde el más niño hasta el más adulto, con capacidad para ser un cristiano que se reproduce a sí mismo. Danos almas, danos almas, danos almas. Danos esta comunidad, danos las calles de Boston, danos los jóvenes, danos las gangas, danos los deambulantes, danos las madres solteras, danos los sistemas de la ciudad, Señor. Danos la casa de gobierno, danos la casa de la alcaldía, danos las universidades, Señor. Danos los hospitales, Padre. Danos los refugios de esta ciudad, en el nombre de Jesús. Envía tu unción y la recibimos, Padre, la recibimos. Danos estrategia, enseñanza, capacidad, poder de lo alto, autoridad. Bendecimos esas vidas que pasaron al frente de nuevo esta tarde, Señor. Que sean ese depósito, que sean, Padre, esa sugerencia tuya de lo que ha de venir. Que sea esa primera nubecita que vio Elías, que prometía una lluvia estruendosa que habría de venir, Padre. Gracias, Señor. Lo recibimos en esta tarde. Te bendecimos. Aleluya. Dele gracias al Señor. Reciba, haga su propia oración. Gracias, Padre. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos.